Me da gusto, hermanos, conocerles. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Miren, voy a abrir un archivo. Es que está grabando. Voy a abrir un archivo y ustedes me dicen si se mira en la pantalla, hermanos. Ahí les voy a dar el... Pastor, si tiene problemas con su conexión de internet, puede cerrar su video para que tenga mejor conexión, se escuche mejor también. Ok, entonces déjenme corto el video, nada más que me escuchen. Pero sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, hermano. Muy bien, entonces déjenme, les voy a compartir pantalla, hermanos, para que ustedes, veamos el plan de curso. Veamos el plan de curso y lo que tenemos que tratar el día de hoy. A ver, déjenme ver si está acá. Aquí está. Está el archivo. Ustedes me dicen si se ve en la pantalla, hermanos, por favor. ¿Sí miran la pantalla, hermanos? Sí. Muy bien. Déjenme acomodar aquí un poquito. Muy bien, ahí voy a acomodar la pantalla. Me dijeron que su instituto bíblico se llama Galilea, hermanos. ¿Es cierto? Sí. Muy bien. Entonces, la materia es Introducción a la Filosofía. Mi nombre es Oscar Ornelas. Aquí, hermanos, en este plan de curso se los voy a mandar, obviamente. Aquí está mi número de teléfono. La alada es 656-179-9286. Si usted utiliza WhatsApp, puede mandarme un WhatsApp si necesita algo, si necesita o tiene alguna duda. Con mucho gusto puedo ayudarles. Nada más dígame, hermano, soy el hermano Cándido de acá del Instituto de Veracruz. Ah, muy bien, hermano, porque de repente me mandan mensajes o me hablan, hermanos. Hermano, fíjese que la tarea, que no sé qué, y me cuelgan y no supe quién era, ¿verdad? Entonces, eso pasa mucho. Pero si necesita algo, hermanos, pues con toda la confianza puede escribirme. Le digo, nada más dígame quién es, porque doy clases en otros lugares y también me mandas mensajes. Entonces, para identificar de dónde son ustedes, yo voy a saber que son del Instituto Bíblico Galilea. Mi correo electrónico es oscar-medio ornelas@outlook.es. Esos son mis datos, hermanos. Ahí me pueden localizar, ahí me pueden mandar mensaje o me pueden mandar sus dudas. Si ustedes me dicen, hermano, yo creo que los filósofos están locos, yo le voy a decir, sí, hermano, tienes razón. Sí, están bien locos. Entonces, cualquier duda ustedes me pueden escribir. Muy bien, generalidades, materia, esta es la clave de la materia. Según el CENCAM, hermanos, que es nuestro regulador respecto a los institutos bíblicos, al ISUM, a todo esto, según el CENCAM, esta es la clave que debe de llevar. Miren, la voy a subrayar aquí. Esa es la clave que lleva la materia porque es de bachillerato. Introducción a la filosofía. Unidades 2.5, horas clase, 40 horas clase, curso bachillerato primero, libro de texto, hermanos. El libro de texto es de Yutri, no sé cómo se pronuncia, Salvador, Ezequiel de Yutri, La aventura del pensamiento, una introducción al fascinante mundo de la filosofía occidental. La editorial es Unilit Logoy. El libro de texto, hermanos, lo encontré en línea, entonces lo estuve viendo y parece que está completo. Yo creo que ahorita en un ratito, si alguien de ustedes, hermanos, me puede mandar un WhatsApp, por favor, para tener su contacto y mandarles el libro de texto, mandarles el plan de curso y todo lo que tenga que enviarles. ¿Está bien, hermanos? ¿Tiene algún líder del grupo, hermanos? Sí. La hermana Kareli. Sí, Ok, soy. la hermana Carelli. Muy bien, hermana Carelli Méndez. Pues, si me puede escribir, por favor, un WhatsApp para en unos momentos. Ahorita les voy a dar un descanso, hermanos, porque pues son varias horas de clase. Ahorita en el descanso, si gusta, hermana, me puede mandar un WhatsApp para yo enviarles los documentos. ¿Está bien? Hermano.
Muy bien, descripción de la materia. Es un estudio general diseñado para familiarizar al alumno con los problemas fundamentales y los métodos de la filosofía a la luz de los credos de la fe cristiana. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que no es necesariamente un curso completamente secular. Es decir, vamos a ver los filósofos, vamos a ver qué piensan, vamos a ver sus frases, vamos a ver qué opinaban, pero siempre bajo la luz de los credos de la fe cristiana, es decir, siempre bajo la luz de la escritura. Entonces, ¿es importante conocer la filosofía? Sí, hermanos, es muy importante. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta de muchas corrientes que les digo que en la actualidad afectan a la iglesia y que muchas de esas corrientes vienen desde los filósofos. Por ejemplo, les voy a hacer una pregunta bíblica, hermanos. De los fariseos y de los saduceos, ¿quién de estos dos grupos no creen en la resurrección? Los saduceos. Los saduceos. ¿Por qué no creen en la resurrección, hermanos? ¿Sí saben por qué? Investigamos hace poco. Pues por incrédulos, ¿no? Va a decir usted. ¿Por qué no creen los saduceos en la resurrección? Bueno, resulta que el grupo de los fariseos, el grupo de los saduceos, el grupo de los celotes que encontramos en los evangelios surgen en el periodo intertestamentario. Cuando Malaquías termina su profecía, hermanos, se cierra el Antiguo Testamento y se abre hasta que aparece Juan el Bautista. Ese periodo de tiempo son 400 años. Algunos les llaman 400 años de silencio porque Dios no habló por medio de otro profeta, pero otros dicen, no, no necesariamente fueron de silencio porque había la revelación de la Biblia, es decir, porque al menos el Antiguo Testamento lo tenían los creyentes, los israelitas, los judíos, y conocían de Dios, pero no se había levantado profeta. Bueno, en esos 400 años surgen los saduceos, hermanos, y los saduceos no creen en la resurrección porque tienen ideas de los griegos, porque los griegos son influencia para los saduceos. Entonces, cuando Pablo llega a Atenas a predicar, encuentra la estatua de quién, hermanos? Eh, bueno, al Dios no conocido, ¿no? Al Dios no conocido, exactamente. Llega con los griegos y les dice, yo vengo a presentarles al Dios no conocido, que ustedes tienen una estatua, y les empieza a predicar. Lucas está narrando el libro de los Hechos y dice, como muchos de ellos no creían en la resurrección, cuando Pablo les habla de que Cristo muere y resucita, ya no le creen. Dicen, es un palabrero. Por eso, hermanos, los griegos, muchos de ellos no creen en Cristo cuando Pablo va y les predica. ¿Por qué? Porque ellos no creen en la resurrección. Pero, dice Lucas, pero los que habían creído siguieron a Pablo. Entonces, por eso, hermanos, es necesario estudiar la filosofía. ¿Por qué? Porque estas ideas muchas veces llegaron a las iglesias cristianas que el apóstol Pablo levantó, entre ellas a los corintios, que son griegos, entre ellos a los atenienses, que Pablo les predica. Por eso no creen en Cristo. ¿Por qué? Porque para el griego o estás vivo o estás muerto, pero no puedes resucitar. ¿Por qué? Porque para ellos es como que no tiene sentido, como que no lo pueden entender. ¿Sí me explico hasta aquí, hermanos? Sí, hermano. Por eso es importante, hermanos, estudiar la filosofía, objetivos generales de la materia. Al término del curso, el alumno será capaz de conocer los sistemas filosóficos que han regido a la humanidad desde los tiempos presocráticos hasta la posmodernidad. Desarrollo de competencias de la materia. Competencia contextual. Acucioso lector de los principales filósofos desde los presocráticos, pasando por el medievo, los modernos hasta los posmodernos. Conoce los principales fenomenólogos de la religión, abreva de las diferentes posiciones filosóficas para describir las realidades coyunturales y abstraer las tesis para su aplicación en la continuidad de la vida. Competencias interrogativas. Aplica al pentecostalismo la fenomenología de la religión.
Considera el proceso hermenéutico que se requiere para la aplicación en la cotidianidad de la vida. Competencia adaptativa. Tiene la capacidad de evaluar los sistemas filosóficos que rigen la humanidad en la posmodernidad. Por aquí hay un error de dedo, voy a corregirlo, posmodernidad. Elabora artículos y ensayos debidamente, también hay un error, requisitados para reponer alternativas de trabajo en la evangelización y discipulado bajo las premisas pentecostales. Es decir, hermanos, nosotros somos cristianos, y no solamente cristianos, sino cristianos pentecostales. Entonces, desde nuestra trinchera, desde nuestro credo, vamos a estar viendo la filosofía. Muy bien, hermana Carely, ya me envió mensaje. Ahorita les mando los archivos, hermano. ¿Está bien? Muy bien. Contenido sintético. ¿Qué vamos a ver, hermanos, en este curso? Filosofía antigua, que tiene que ver con la filosofía griega, los presocráticos, filosofía griega, los sofistas y Sócrates, filosofía griega Platón, filosofía griega Aristóteles, filosofía grecorromana. Luego, en segundo lugar, filosofía medieval, quiere decir de la Edad Media. Irrupción del cristianismo, filosofía patrística, filosofía escolástica, y en tercer lugar, filosofía moderna, introducción, racionalismo y empirismo, la existencia de Dios y el problema moral, Hegel, Kierkegaard, no sé cómo se pronuncia, hermanos, del materialismo, Feuerbach, Marx y Engel, positivismo y vitalismo, Comte, Nietzsche, el existencialismo, Heidegger y Sartre. Yo creo que usted ha de haber dicho, el maestro ya está hablando en lenguas, ¿ya? No, hermanos, es que así se pronuncian, no, tienen nombres muy raros estos hombres. Entonces, los vamos a ir viendo poco a poco. Criterios de evaluación. Los criterios de evaluación serán los siguientes. Asistencia, hermanos, un 50%. Si usted asiste a la materia, ya tiene el 50%. Dos, exposición. Vamos a dar algunas exposiciones o vamos a tener alguna participación. Entonces sería un 10%, perdón. Tareas, 20%. Examen práctico, un 20%. Total, un 100%. Preguntas, hermanos, hasta aquí. ¿Hay preguntas, hermanos? Todavía no. Muy bien, porque la filosofía se trata de muchas preguntas. Entonces, ahorita en una oportunidad voy a enviarles el archivo, hermanos, y les voy a enviar también el libro de texto. Muy bien, vamos a iniciar con nuestra presentación para entrar en materia, hermanos. Díganme si miran la pantalla. ¿Sí miran la pantalla? Sí. Muy bien. Entonces, si ustedes no me ven es para que la señal agarre mejor, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es la filosofía? Sería la grande pregunta, hermanos. Bien. La filosofía deriva de dos palabras griegas. Filo, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Por lo tanto, etimológicamente, filosofía significa amor a la sabiduría. Los primeros hombres que en la Grecia antigua se dedicaron al estudio de la naturaleza fueron llamados Sofi y Sophistae, es decir, sabios. Se atribuye a Pitágoras el haber inventado la palabra filosofía, así lo relata Cicerón. Entonces, si yo le pongo en el examen, hermanos, ¿a quién se le atribuye haber inventado la palabra filosofía? ¿Usted qué va a contestar? ¿A quién, hermanos? A Pitágoras. A Pitágoras, exactamente. Entonces, hermanos, ¿a quién se le atribuye la palabra filosofía? A Pitágoras. Muy bien. ¿Cuál es el origen y el objeto de la filosofía? La filosofía nace como una búsqueda del saber, como una indagación racional que prescinde de las explicaciones religiosas para investigar el origen último de todas las cosas. El filósofo reflexiona sobre la realidad y trata de explicarla en forma coherente. Por lo tanto, la filosofía se origina en la innata curiosidad humana por comprender todas las cosas.
y por eso es tan antigua como el hombre. Sin embargo, es en Grecia en el siglo 7 antes de Cristo cuando se comienza a estudiar de manera formal y metodológica. Hermanos, voy a hacer una pausa. Vamos a estar viendo, por ejemplo, esto dice el siglo 7 antes de Cristo. Entonces, para que tengamos en el radar o para que nosotros podamos entender bien, el año 0 sería Cristo, luego el siglo 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Cristo, y luego 2022 años después de Cristo. ¿Sí estamos, hermanos, con eso? Sí, Hermanos, sí, pastor. muy Sí. bien. Entonces, el año 0 podríamos contar que sería Cristo, y el año 7 o el siglo séptimo, perdón, son 7 siglos antes de Cristo. ¿Quién escribe en la Biblia 7 siglos antes de Cristo, hermanos? El profeta Isaías. Anote por favor ahí que el profeta Isaías es contemporáneo de muchos filósofos griegos. El año séptimo antes de Cristo, que es cuando la filosofía empieza a tener cabida como estudio en Grecia, es en el año más o menos en que Isaías escribe su profecía. Entonces, el filósofo prácticamente tiene una curiosidad desde el nacimiento de 3 preguntas importantes, hermanos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Esas son las 3 grandes preguntas de la filosofía. Anótelas, por favor. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Le pregunto, ¿cuántos de ustedes conocen a Jesús como Salvador personal? Amén. Amén. Entonces, ¿quién es usted, hermano? Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿cierto? ¿De dónde viene? Ah, Dios nos creó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y a dónde vamos? Amén. Vamos con Cristo. Entonces, las 3 grandes preguntas de la filosofía, ¿quién las responde, hermano? Dios. Cristo. Amén. Cristo responde las 3 grandes preguntas de la filosofía. Muy bien, continuamos. Filosofía y teología. En el pensamiento prefilosófico, los griegos explicaban todas las cosas recurriendo a causas sobrenaturales. Ante la perplejidad daban rienda suelta a la imaginación, prescindían de la observación y el razonamiento e interpretaban la realidad a través de mitos. Los mitos tienen que ver, hermanos, con los dioses ajenos, con los dioses falsos de los griegos. ¿Cuántos han escuchado la palabra mitología griega? Muy bien, entonces tiene que ver con esto. Los mitos eran un conjunto de historias fantásticas con las que trataban de explicar desde los orígenes del universo hasta la situación y esperanza del hombre. Estos relatos narraban las peripecias de los muchos dioses que poblaban el panteón griego, los cuales personificaban a las fuerzas de la naturaleza. Poseidón era el dios de los mares, Eolo el de los vientos, y etcétera, y los consideraban como la causa y razón de todas las cosas. El poeta griego Homero en la Odisea pone en boca de Zeus la queja de las divinidades por la facilidad en que los hombres lo responsabilizaban de sus males. Es de ver cómo inculpan los hombres sin tregua a los dioses, achacándonos todos sus males y ellos mismos los que traen por sus propias locuras y su exceso de pena. Miren, si alcanzan a ver la imagen, hermanos, Sí. por aquí está Dionisio, que tiene que ver con el vino. Es el dios del vino, hermanos, Dionisio. Luego Hermes, de Hermes tiene que ver con un mensajero que es rápido. De Hermes se desprende un significado de hermenéutica, hermanos, de Hermes. Luego Apolo, que no sé si se acuerdan que así le ponen a los cohetes, ¿verdad? El Apolo 13. ¿Cuántos han visto la película del Apolo 13, hermano?
Amén. Solamente la hermana Carelli. Hermanos, qué bueno porque es pecado andar viendo tanta tele, andar viendo tanto internet. Ah, no se crea, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Apolo es un dios griego, pero si se fija, es lo que le ponen a los cohetes. Zeus. Yo creo que Zeus es de los dioses griegos más famosos. Ares, Artemisa, Poseidón, Demeter, no sé quién será Demeter, Hefesto, Atenea, Atenea también es famosa, Hera y Afrodita. Afrodita es la diosa de la fertilidad. Tiene que ver con la prostitución, tiene que ver con muchas cosas paganas de los griegos, hermanos. Entonces, es importante conocer esto. ¿Por qué? Porque muy probablemente estas eran las estatuas que el apóstol Pablo miró en Atenas. Probablemente estas eran las estatuas, pero había una estatua más que decía al Dios no conocido. Exactamente. Entonces, imagínense que llega Pablo y mira y dice, ah, miren, aquí está el dios Dionisio, Hermes, Apolo, aquí están los dioses griegos. Ah, pero hay una estatua para el dios no conocido. El dios no conocido es el que, al que vengo a presentarles, dice el apóstol Pablo. Esto, hermanos, nos va a ayudar a entender un poco más la escritura, sobre todo algunos pasajes del Nuevo Testamento, porque los griegos creían en esto, hermanos. Y también lo encontramos en algunas caricaturas de Disney, ¿verdad? Encontramos a Hércules, encontramos todo esto. Entonces, ¿por qué ellos no creen en el Dios que Pablo les presenta, la mayoría? Porque un Dios para ellos no puede morir. Entonces, si Cristo es Dios, ¿cómo muere? Bueno, resucita el tercer día. No, cómo es que resucita? Por eso para los griegos no entienden bien el evangelio. Pero los que entienden el evangelio, los griegos que lo entienden, creen en el Señor Jesucristo, entre ellos Priscila y Aquila, son parte de los que creen, hermanos, y siguen al apóstol Pablo y se integran al equipo del apóstol Pablo. ¿Estamos bien, hermanos? Sí. Muy bien. La filosofía prescindió de las explicaciones míticas, es decir, de los dioses, rechazando todo tipo de revelación sobrenatural. En esto radica también la diferencia entre el pensamiento filosófico y el teológico. Por ejemplo, el caso de Job. El patriarca bíblico puede ilustrar sobre este particular. La tremenda prueba que atravesó este piadoso varón, arquetipo de la paciencia, lo lleva al estado de perplejidad del que hemos hablado y se hace de las mismas preguntas que el filósofo. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que lo pongas sobre él y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Qué aprendemos, hermanos, de la historia de Job? Quiero que veamos, eh, quiero que veamos, hermanos, un video. eh, Quiero que veamos un video y ahorita ustedes me dicen si ven la pantalla. ¿Está bien? Es la historia de Job, hermanos. Miren, déjenme, se me hace que tengo que hacer bien la pantalla porque ya me sé esto del... A ver, denme un minuto. ¿Sí miran la pantalla, hermanos? Sí. Es un video en YouTube. ¿Sí lo miran, hermanos? Sí. Muy bien, entonces vamos a poner atención. Es la historia de Job, hermanos, que tiene que ver con la clase. Si sale por ahí un comercial, discúlpenme, hermanos, porque está en YouTube directamente, ¿eh? No compren nada de lo que le quieran anunciar ahí, ¿verdad? Usted ponga mejor atención al video. Muy bien, voy a poner el video. Pongan atención, hermanos. Hay 3 libros en la Biblia que se conocen como los libros sapienciales: Proverbios, Eclesiastés y Job. El primero, Proverbios, nos mostró que Dios es sabio y justo. Aprendimos que Dios ha ordenado el mundo para que sea justo, los rectos sean recompensados y los malvados sean castigados. En otras palabras, obtienes lo que mereces. Pero luego encontramos al Eclesiastés, quien nos indica que las personas no siempre obtienen lo que merecen. Él dijo que el mundo no siempre es justo. La vida es impredecible y difícil de entender, tal como el humo. Esto hace que te preguntes, ¿es Dios sabio y justo? Exactamente. Esa pregunta se explora en el último libro de sabiduría.
Job. Vayamos allá. Job comienza con una extraña historia que tiene lugar en los cielos, los cuales son descritos como algo parecido a un centro de comando celestial. Dios está allá con unas criaturas angelicales llamadas los hijos de Dios. Todos se están reportando ante él. Dios señala a un hombre llamado Job, su siervo, mostrando cuán justo y bueno es. Luego, una de esas criaturas angelicales se acerca. En el hebreo se le conoce como Satanás. Satanás, ¿quién es él? Esta palabra es en realidad un título que literalmente significa el adversario. De todo este grupo, él es el que está cuestionando la manera en que Dios está gobernando el mundo. Él propone que Job podría en realidad no amar a Dios y que solamente es una buena persona porque Dios lo recompensa. Si Dios le quitara a Job todas las cosas buenas que le ha dado, entonces vería cómo es su verdadero ser. Así que piensa que Job solo está siguiéndole la corriente al sistema. Exactamente. Tal vez solo está obedeciendo para conseguir lo que quiere. Dios accede a este experimento y le permite a Satanás que haga sufrir a Job. Job pierde todo y a todos los que ama. Es devastador. Recuerda, él no merece nada de esto. Dios mismo lo dijo. Lo asombroso es que en medio de todo este sufrimiento, Job aún alaba a Dios. Por lo menos en los capítulos 1 y 2. Pero luego en el capítulo 3 descubrimos cómo en realidad se está sintiendo en su interior. Él expresa este poema que revela su devastación. Es una larga y elaborada maldición al día que nació. Después de esto, algunos de los amigos de Job vienen a visitarlo y a ofrecerle su ayuda. Todos ellos dicen cosas como, Job, tú debiste haber hecho algo muy malo para merecerte esto. Después de todo, sabemos que Dios es justo y sabemos que este mundo está ordenado según la justicia y rectitud de Dios. Así que debes estar recibiendo lo que mereces. En los siguientes 34 capítulos, los amigos y Job vienen y van, utilizando una poesía hebrea bastante densa. Sus amigos siguen especulando sobre el por qué Dios le habría mandado tal sufrimiento. Incluso comienzan a inventar listas de pecados hipotéticos que Job debió haber cometido. Pero después de cada acusación, Job defiende su inocencia. Y Job es inocente. Sí, lo es. Él también está en una montaña rusa de emociones. En algunos momentos él está muy seguro de que Dios sigue siendo sabio y justo. Pero en otros momentos, él pone en duda la bondad de Dios. Incluso llega a acusar a Dios de ser descuidado, injusto y corrupto. Para el final del diálogo, Job demanda que Dios venga en persona y se explique a sí mismo, y Dios lo hace. Él viene en forma de una gran nube de tormenta. Dios no le da a Job una respuesta directa. Él no le cuenta a Job sobre la conversación con Satanás. Él hace algo muy diferente. Él lleva a Job en un recorrido virtual por el universo. Le muestra a Job cuán grandioso es el mundo. Le pregunta a Job si es capaz de gobernarlo o de entender tan solo por un día. Le muestra a Job cuánto detalle tiene el mundo, cosas que podemos ver todos los días que no entendemos, pero Dios sí. Él los conoce íntimamente. Él le pone atención a la belleza y al funcionamiento del universo en maneras que nunca hemos imaginado y en lugares que jamás veremos. Para concluir, Dios le muestra a Job dos majestuosas bestias y presume de lo magníficas que son. Sí, son peligrosas. Digo, te matarían sin siquiera pensarlo. Dios dice que no son malvadas, en realidad son parte de su mundo bueno. Y eso es todo. Esa es toda la defensa de Dios. Es un poco extraño. ¿Qué es lo que está pasando? Desde el punto de vista de Job, parece que Dios no es justo, pero la perspectiva de Dios es infinitamente mayor. Él está interactuando dinámicamente con toda la complejidad del universo cuando toma sus decisiones. Esto es a lo que Dios llama su sabiduría. La solicitud de Job de que Dios se defienda es en realidad algo absurdo. Él no podría comprender esta clase de complejidad aún siquiera. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Esto deja a Job en una condición de humildad. Job nunca supo por qué sufrió y sin embargo es capaz de vivir en paz y en el temor del Señor. Pero no es ahí donde termina el libro, porque después de esto, Dios le restaura a Job el doble de todo lo que había perdido. De nuevo, esto es sorprendente. ¿Es esto una recompensa? ¿Está Dios diciendo, felicidades, Job, pasaste esta complicada prueba? No, el libro completo aclaró el punto de que la pérdida de todo lo que Job tenía no era un castigo,
y por lo tanto devolvérselo no era una recompensa. Porque les devuelto. Aparentemente Dios en su sabiduría decidió hacerle un regalo a Job. No sabemos por qué, pero lo que sí sabemos es que Job es ahora la clase de persona que sin importar lo que venga, bueno o malo, puede confiar en la sabiduría de Dios. Y este es el libro de Job y el final de nuestra serie sobre la sabiduría. Estos libros bíblicos de sabiduría son asombrosos. Cada uno ofrece una perspectiva única sobre la buena vida. Necesitas leerlos todos juntos a medida que aprendes a vivir con sabiduría y en el temor del Señor. Muy bien, hermanos. Entonces, pregunta, contesten en 5 minutos, hermanos, por favor. Pregunta para ustedes. ¿Qué tiene que ver el libro de Job con la filosofía? Si quieren, hacemos una lluvia de ideas, hermanos. ¿Qué tiene que ver Job con la sabiduría, con la filosofía, perdón? ¿Sí vieron el video, hermanos, y lo relacionaron o no? Miren, déjenme les doy. Que lo que tiene que ver es que precisamente contesta a las 3 preguntas básicas de la filosofía, que es quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Exactamente, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Hermana Minerva. Entiendo que la filosofía es el amor a la sabiduría. Ajá. O nunca echó la culpa a Dios de lo que pasaba. Sin embargo, siempre conservó la fe. Tuvo una gran sabiduría para darse cuenta, a pesar de todos los enemigos incluso su esposa, que lo criticaban por siempre estar confiando en Dios. Porque dice que la filosofía es de filos y amor y filosofía, sabiduría. Entonces, por eso tiene que ver el libro de Job, que es un libro de un hombre muy sabio y muy fiel a Dios. Muy bien. Es cierto lo que dice la hermana Minerva. Miren, si ustedes se fijan, hermanos, son las mismas preguntas de la filosofía, pero la diferencia es que la revelación de Dios le da sentido a todo. Por ejemplo, quiero que vaya al capítulo 38 de Job, por favor. Capítulo 38 de Job. Muy bien. Muy bien. Hermana Kareli, ¿puede leer, por favor, del versículo 1 al versículo 15? ¿Qué dice, hermana? Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar y cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja obscuridad y resplandecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojos y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus olas.
Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar con vestidura, como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quieta de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Muy bien, hermana, muchas gracias. Se fijan, hermanos, que las preguntas, muchas preguntas de la filosofía están aquí, pero Dios las hace. ¿Dónde estabas tú? A ver, no te creas tan interesante, Job, ¿verdad? Porque aquí el importante soy yo, dice Dios. Mire cómo Dios es tan bueno que le dice muchas cosas a Job que él no consideraba, hermano. Entonces, ese es el contraste que tenemos entre la filosofía griega y la filosofía de un creyente, en este caso de Job. Se cree que el libro de Job es el libro más antiguo, hermanos. Aún más que el Pentateuco, ¿verdad? Entonces, imagínense la conversación que Dios tiene con Job. ¿Sí miran la pantalla, hermanos? Muy bien, vamos a continuar. ¿Cuál es la utilidad de la filosofía? Las sociedades pragmáticas, consumistas y tecnificadas suelen preguntarse por la utilidad de la filosofía y usualmente concluyen pensando que no tiene valor práctico y por lo tanto es totalmente inútil la filosofía. Esa conclusión lo único que refleja es la ignorancia y frivolidad, mientras que la técnica se pregunta cómo, la filosofía se pregunta por qué. Por lo tanto, la técnica se ocupa de lo instrumental, mientras que la filosofía se hace planteos más profundos y serios universales. El pensamiento filosófico fomenta el cuestionamiento, la búsqueda de la verdad a través del análisis crítico, exige siempre respuestas lógicas, es decir, una respuesta que nuestro cerebro pueda captar. Por lo tanto, hermanos, la filosofía desarrolla en el hombre su capacidad de pensar, capacidad que lo diferencia del animal. No soluciona los problemas, pero despeja el pensamiento de las falsas obsesiones que pueden limitarlo o esclavizarlo, produciendo una purificación intelectual que permite al hombre concentrarse en los problemas fundamentales. La vida de la humanidad está íntimamente ligada a la filosofía, de forma tal que es muy difícil saber cómo se influencian mutuamente. Muchas veces la historia ha sido el resultado de los planteos filosóficos y otras veces los rumbos de la humanidad han necesitado justificarse elaborando determinadas filosofías. Por eso Gambra, al hablar de la utilidad de la filosofía, concluye afirmando que puede decirse con toda propiedad que la más profunda historia de la humanidad que puede escribirse es la historia de la filosofía, es decir, la historia del ser humano como un ser pensante, a diferencia de los animales. Hasta aquí, hermanos, apenas vamos en la introducción. Vamos a ver la primera parte de la filosofía que tiene que ver con la filosofía antigua y que es el primero y segundo capítulo del libro de texto. Muy bien. Filosofía griega, los presocráticos. En el siglo VII se produce un cambio significativo en el pensamiento griego. Les pregunto otra vez, ¿son 700 años o 7 siglos antes de Cristo? ¿Quién escribe en esas fechas, hermanos? Isaías. Isaías. Entonces, todos los profetas y todos los escritores bíblicos que escriban 700 años antes de Cristo, 600 años antes de Cristo, más o menos son contemporáneos de los filósofos. Hasta ese momento los griegos habían explicado desde el origen del universo hasta la conducta individual a través de los mitos. Pero a partir de este siglo se llevan a cabo diversas transformaciones que originarán el pensamiento filosófico occidental. Nosotros tenemos mucha influencia de los griegos. Nuestro lenguaje tiene que ver con los griegos y con los latinos. Por eso tenemos una lengua grecolatina. Y luego está la escuela jónica. Esta es la primera escuela, hermanos.
Los primeros filósofos reflexionan sobre la naturaleza tratando de hallar un principio que le explique. Si se fijan, la filosofía tiene mucho que ver, hermanos, con buscar explicación al origen de todas las cosas, a la naturaleza, a lo tangible, a lo que era misterioso. Comenzaron a buscar una explicación al origen de la naturaleza y cómo la concebían eterna, y como la concebían eterna, necesitaban encontrar un elemento que prevaleciese a través de todos los cambios. También observar la naturaleza y cómo funcionaba lo que llamaron el cosmos. ¿Cuántos han escuchado esta palabra, cosmos? El cosmos, para el cosmos, los griegos entendían el cosmos como el universo, pero en el Nuevo Testamento, cosmos significa mundo o significa gente. Por ejemplo, Pablo dice, Demas me ha desamparado amando más este cosmos, amando más que hermanos. El mundo. ¿Y qué entendemos por el mundo? ¿La naturaleza, los ríos, los mares? ¿O qué entendemos? La gente. La gente, la maldad, la corriente del mundo. A eso se refiere Pablo. Muy bien. Entonces, comenzaron a buscar una explicación al origen de la naturaleza y como la concebían eterna, necesitaban encontrar un elemento que prevaleciese. Buscaban el arque o el principio explicativo del universo. En Mileto, una importante ciudad portuaria de la costa jónica, por eso es la escuela jónica, Anaximandro y Anaxímenes, pero también se consideraban dentro de la escuela jónica a Heráclito, que residía en Éfeso. Éfeso es una ciudad en Asia Menor, donde fue pastor Timoteo, donde probablemente fue pastor también el apóstol Juan. Hay quienes dicen que Apolos también pudo haber sido pastor en Éfeso. Entonces, todos ellos, hermanos, surgen en la escuela jónica y también Heráclito, que era considerado de Éfeso. El pensamiento de estos filósofos llegó hasta nosotros en forma imprecisa por referencias de escritores posteriores. De ellos solo nos quedan algunos escritos fragmentarios y dispersos. La gran distancia temporal que nos separa de las diferencias idiomáticas impiden que su pensamiento llegue hasta nosotros. Es decir, no tenemos muchos escritos de estos filósofos, pero simplemente sabemos que son los primeros que existieron. Si yo le pregunto, ¿cuál es la primera escuela de filósofos que existió entre los griegos? ¿Usted qué va a responder, hermano? Jónica. La jónica, exactamente. ¿Quiénes eran de la escuela jónica? Anaximandro y quién más. Anaxímenes. Ajá. Heráclito. Y Heráclito. Ajá, exactamente. Tales de Mileto, Tales de Mileto va a venir un poco más adelante, hermanos. Los primeros son estos, Anaximandro, Anaxímenes y Heráclito también. Muy bien, continuamos. Aquí, hermanos, ya tenemos, como ustedes mencionaban, a Tales de Mileto, del 624 al 546 antes de Cristo. Hermanos, pregunta de examen. ¿Por qué los números de los años van descendiendo? Porque es del 624 al 546. Porque contamos el nacimiento de Cristo hacia atrás. Ajá, exactamente. Tales es considerado uno de los 7 sabios de la Grecia antigua. Comenzó su vida como un mercader en sus viajes comerciales, estuvo en contacto con el mundo oriental y accedió a las ciencias egipcias y babilónicas. Tales, es decir, Tales de Mileto, creía que todo se había originado en el agua o más precisamente en lo que se llamaba estado de humedad. Para llegar a esta conclusión partía de un hecho fácilmente observable. Tanto los hombres como los animales y las plantas se alimentan de agua. Para que la semilla germine necesita humedad. De acuerdo a su concepción, la tierra debía flotar sobre una superficie de agua. Esta teoría no es original, se halla diseminada en la literatura mítica egipcia y babilónica, es decir, no son ideas originales de Tales de Mileto, ya las habían pensado los egipcios y los babilónicos, pero formaban parte de la mitología griega. Homero, en 2 pasajes de la Ilíada, que es un libro muy famoso, hermanos, a lo mejor ustedes lo han escuchado, sugiere que todas las cosas se originan en el agua.
pone en boca de la diosa Hera la siguiente afirmación: pues voy a los confines de la feroz tierra a ver a Océano, progenie de los dioses. Es decir, Tales de Mileto y algunos otros filósofos creían que todo surge del agua. Y luego por acá tenemos a otros hermanos. Acá tenemos a Anaximandro y Anaxímenes. ¿De qué año a qué año son? Es Anaximandro, hermanos. 610. Del 610 al 546. De Mileto fue contemporáneo de Tales y tuvo relación con él, es decir, Anaximandro fue de la misma época de Tales de Mileto. Amaba la astronomía, no la astrología, hermano. La astrología son los que leen las cartas, los que leen el tarot. Eso es brujería, eso es hechicería. La astronomía son los que estudian los astros, como el sol, las estrellas. Por ejemplo, los sabios del Oriente eran astrónomos, porque estudiaban los astros. Y era mucho más refinado que su contemporáneo en la forma de concebir la materia original del universo. Sostenía que todo provenía del apeirón, nombre que daba a una sustancia universal eterna, infinita e indeterminada que estaba en constante actividad. Luego está Heráclito. Heráclito en el 530 al 470 antes de Cristo. Yo le puse antes de las asambleas de Dios, hermanos, ahí me equivoqué. No, es antes de Cristo, hermanos. Este filósofo, Heráclito, residía en Éfeso. ¿Dónde está Éfeso ubicado, hermanos? En Asia Menor. Éfeso es la misma ciudad a que Pablo les escribe una carta a los Efesios. Es la misma ciudad que aparece en el Apocalipsis. Una de las 7 iglesias es la de Éfeso. Es la misma ciudad donde Timoteo se va a pastorear. Entonces, por algunas referencias que llegan hasta nosotros, percibimos que no simpatizaba con la democracia y tenía un marcado desprecio por la plebe. Escribía de tal forma que la gente común no le entendía, por lo cual le pusieron por sobrenombre el oscuro de Éfeso. ¿Por qué? Porque no entendían muchos sus escritos. Luego está la escuela pitagórica. Pitágoras es de los más famosos, hermanos. ¿Cuántos han escuchado hablar de Pitágoras? Muy bien. La escuela pitagórica. En la Magna Grecia, al sur de Italia, surge alrededor del año 530 a.C. una escuela fundada por Pitágoras. La escuela pitagórica era una institución donde se mezclaba lo religioso con lo filosófico. Quienes ingresaban debían cumplir con determinadas normas, permanecer durante ciertos periodos en silencio, guardar el celibato, privarse de determinados alimentos, estaban contra la democracia, lo que produjo varios problemas porque para los griegos de la época la democracia era la doctrina revolucionaria. Entonces la democracia viene de los griegos, hermanos. Cada que usted va a votar y que le piden su credencial de elector y que le dicen, aquí tiene una planilla donde hay varios candidatos, usted tiene que votar por uno. Y así elegimos presidente, gobernadores, alcaldes, presidentes municipales, etcétera. Pues viene desde los griegos, hermanos, la democracia. Luego, Pitágoras, 570 al 496 antes de Cristo. Nació en Samos, Jonia, pero se trasladó a Crotona en la Magna Grecia, donde fundó su escuela. Era una mezcla de científico y místico. En el campo matemático se le atribuye la creación de las tablas de multiplicar. Fíjese, hermano, si usted le dio dolor de cabeza de niño porque no se aprendía las tablas, Pitágoras tiene la culpa. Él las inventó, ¿verdad? Muy bien. Y el descubrimiento del famoso teorema que lleva su nombre, el teorema de Pitágoras. Ajá. Consideraba a la vida corporal como la expiación de un pecado original y creía en la transmigración de las almas, concebía la ciencia como la contemplación de las cosas eternas y como un camino de purificación por el cual el alma podía obtener su libertad. Muy bien, entonces encontramos, hermanos,
que él habla de un concepto que es la armonía. El universo es armonía. Toma distancia del monismo de la escuela jónica dualista y pues clasificó en la tabla de 10 oposiciones. Límite, limitado, impar, par, uno, múltiple, derecho, izquierdo, macho, hembra, estático, móvil, recto, curvo, luz, oscuridad, bueno, malo, cuadrado, rectángulo. Entonces él habla de una tabla de 10 oposiciones. De 10 oposiciones. La escuela eliática, hermanos. Batallé con el internet, hermanos, y descargué unas imágenes y no se guardaron. Pero bueno, sí tenemos aquí el escrito. La escuela eliática. La escuela jónica y la pitagórica coinciden en que las dos son realidades enfrentadas, en principio permanente una multiplicidad de seres continuos del devenir. Genófanes de Colofón, del 580 al 484, da las explicaciones míticas sobre el origen del universo que habían sido reemplazadas por las nuevas teorías filosóficas. Quiere decir, hermanos, que los filósofos conforme iban avanzando, iban dejando algunas ideas atrás. Por lo tanto, hermanos, nosotros podemos ver que el pensamiento de los griegos, tenía mucho que ver con el origen de todas las cosas, con las matemáticas, con el, el tratar de buscar el origen de la vida, que en todo caso tenía que ver con el agua, pero después vienen cambiando un poco a poco las ideas. Muy bien. Por acá ya acabaron la alabanza, hermanos. No me podía como concentrar bien porque estaba también cantando. Ah, no se crean. Muy bien. Luego viene Parmínides del 540 al 470. La escuela atomista, a mediados del siglo V antes de Cristo, vivieron los filósofos Anaxágoras, perdón, Empedocles y Demócrito, que trataron de resolver el problema de la estructura de la materia y de la naturaleza de las partículas materiales que componen todas las cosas. ¿A qué les suena, hermanos, la escuela atomista? Átomos. A los átomos, exactamente. Los átomos son las partículas más pequeñas, pero alguien dijo, no, los átomos sí se pueden dividir. Y lo más pequeño son los quarks, algo así se llaman, además. No sé mucho de eso, pero estos filósofos empezaron con la idea de los átomos, hermanos. Por eso es importante saber de la filosofía griega, porque a lo mejor usted le dice a su esposo o a su esposa, te amo con todos mis átomos. Ay, qué romántico, ¿verdad? Porque se escucha así como, como muy intenso. Pero ¿de dónde tomamos la palabra átomo? De estos cuates, hermanos, ¿verdad? De la escuela atomista. Empédocles de Agrigento, del 494 al 434, pertenecía a una familia aristocrática. ¿Qué entendemos por familia aristocrática, hermanos? Con poder económico y probablemente político. Exacto, eran los fifís, diría un político de la actualidad, ¿verdad? Eran los fifís de la época, hermano. Conocía y simpatizaba con el pensamiento de Parmínides, estaba al tanto de las investigaciones de los filósofos jónicos y no ignoraba los estudios de Pitágoras. La originalidad de su pensamiento reside en que, mientras sus antecesores pensaban siempre en un elemento original único, el agua, el aire o el apeirón, Empédocles sostenía que son cuatro las sustancias fundamentales que constituyen el principio de todas las cosas: fuego, aire, agua y ¿qué más, hermanos? Tierra. Y tierra, exactamente. Si se fijan, hay muchas películas que tratan esto, ¿verdad? Los cuatro elementos: fuego, aire, agua y tierra. Dos fuerzas opuestas actúan sobre ellas: el amor y el odio, o la simpatía y la antipatía.
Por la acción de estas fuerzas, las cuatro sustancias fundamentales se combinan o separan, dando origen a una infinita variedad de formas. Entonces, Empédocles fue el que puso en la mesa las ideas de fuego, aire, agua y tierra, que son los cuatro elementos como más importantes, hermanos. Conclusión de esta primera parte. ¿Cuál es la conclusión, hermanos? La tarea de los filósofos presocráticos es admirable. Utilizando como única herramienta la razón, se lanzaron a la apasionante aventura de desentrañar los misterios del universo y de la vida. No podemos ignorar el valioso aporte que hicieron. Tenemos que reconocer que hasta el presente muchos de sus conceptos son utilizados en diversos campos del conocimiento. El problema fundamental que plantearon fue la cuestión del arque, el principio de todas las cosas. Al buscar desentrañar el misterio que había detrás de lo que percibían, pensaron en un origen esencial. Siguiendo ese camino, llegaron hasta concebir a logos, que significa palabras, que gobierna y da sentido a todas las cosas, y forzosamente tuvieron que reconocerle atributos que solo pueden permanecer a la divinidad. Entonces, hermanos, fíjese lo interesante que me parece cómo está cerrando el primer capítulo. Aunque no lo sabían, buscaban a la persona que está detrás de todas las cosas, buscaban al Dios creador. Pero como habían elegido el camino de la razón y rechazaban el de la revelación, no llegaron a percibirlo con claridad. A lo mejor usted se va a preguntar, ¿por qué si los filósofos trataban de buscar explicación nunca se encontraron con Dios? Porque la razón, hermanos, mata a Dios. ¿Qué quiere decir? Si nosotros nos ponemos a razonar todo, no va a tener sentido. Por ejemplo, ¿Dónde queda la ¿perdón? fe? Si razonamos todo, ¿dónde queda la fe? Exactamente. Por ejemplo, si yo le pregunto, hermano, hermana, explíqueme por qué Dios lo salvó. Deme una razón. No la hay. Lógica, no la hay. Exacto. Solo por su amor y misericordia. Por Ella gracia. Gracias. Exactamente, por gracia, hermano. No se está con sus manitas. Exacto. Entonces, ¿por qué los filósofos no encuentran a Dios? Porque la razón mata a Dios. Yo no sé por qué, ni entiendo la razón específica por qué Dios nos salvó, pero dice la palabra de Dios, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todas sus preguntas, las preguntas de los filósofos, se responden con el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero sin la revelación, esa búsqueda se bifurca o se pierde una y otra vez, arribando siempre a respuestas incompletas e imperfectas. Siglos después, en la misma ciudad de donde era oriundo Heráclito, el apóstol Juan, es decir, de Éfeso en Asia Menor, el apóstol Juan comenzará su evangelio haciendo referencia a Logos. En el principio era el Logos, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquello que habían buscado con avidez era explicado por la revelación de Dios. El Logos era Dios, un Dios único y personal. Víctor Frank, psicólogo vienes, sostiene que el hombre es un ser que busca permanentemente el sentido de su existencia. En esta búsqueda incesante, los presocráticos indagaban el sentido y la razón de todas las cosas, pero en el fondo trataban de encontrar sentido y razón a su propia vida. Los planteos politeístas, es decir, de muchos dioses, creados por el hombre, no respondían a los anhelos de sus almas. Necesitaban una respuesta que llenara su vacío interior. Quisieron canalizar su necesidad y saciar infructuosamente su sed por el camino de la filosofía. Solamente la fe, por la fe, podían llegar a la última respuesta y encontrarse con el Logos. Faltaba muy poco para que sucediera lo maravilloso, y aquel verbo Logos fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué triste, hermanos, para los filósofos que no encontraron la respuesta. Pero nosotros, bendito sea Dios,
Encontramos la respuesta. Jesús es la respuesta, hermano. Ahora, quiero que ponga atención a este video que me gusta mucho, hermanos, que habla sobre la persona de Cristo. Y usted me dice si está de acuerdo o no está de acuerdo. ¿Está bien? Con este video vamos a cerrar una primera parte para darles un pequeño receso, hermanos, y luego ahorita continuamos. ¿Está bien? Vemos el video y luego ya pasamos a nuestro receso. Y gracias. La Biblia dice, mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel. Él es el rey de la rectitud, es el rey de las edades, es el rey del cielo. Él es el rey de gloria, es el rey de reyes. Él es el señor de señores. Ese es mi rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Tú lo conoces? Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil. Él se solidariza y Él salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y Él guía. Él sana al enfermo. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él liberta al cautivo. Él defiende a los débiles. Él bendice al joven y Él sirve al infortunado. Él recompensa a los ancianos. Él recompensa al diligente. Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta para la liberación. Es el camino de la paz. Es la vía a la rectitud. Él es la autopista a la santidad. Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable. Su bondad no tiene límites. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra es permanente. Su gracia es suficiente. Su reinado es justo. Su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. Tú lo conoces, no lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar, no puedes sobrevivir sin Él, no puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo limitarlo y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi rey. Él es Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué piensa, hermanos? Jesús es la clave para la civilización. Es el filósofo más grande que ha existido, es el pensador más grande, es el maestro de los maestros, es el rey de los reyes, el señor de los señores, el profeta por excelencia. Se fija, hermanos, qué triste, ¿verdad? Que los filósofos no pudieron encontrar la respuesta. Pero nosotros tenemos la respuesta en el Logos, que es Jesús. Jesús, dice la palabra, todo lo que ha sido hecho por Él fue hecho, hermanos, ¿verdad? Es decir, sin Jesús no puede existir nada. Sin Jesús no existe el universo,
Sin Jesús no existimos nosotros. Él es parte esencial de la creación, porque Jesús es Dios, Jesús es el creador de todas las cosas. Entonces, hermanos, necesitamos conocer qué pensaban los filósofos, cuál era su postura, sí, pero tristemente a diferencia de ellos, más bien la bendición para nosotros, es que la diferencia de estos filósofos que no encontraron la respuesta a lo que buscaban, nosotros sí lo encontramos en Dios, ¿verdad? Dios viene a ser el sentido de nuestra vida. Bien, hermanos, pues vamos a dar unos minutos de receso y continuamos. ¿Está bien? Gracias. Muy bien. Yo creo que unos 15 minutos de... ¿A qué horas terminamos la clase, hermanos? A las 7:20. 7:20, ok. Yo creo que no vamos a tomar hasta las 7 porque es la introducción y los temas no están muy largos. Pero vamos a tomar unos 15 minutos de receso y luego nos conectamos. ¿Está bien, hermanos? Gracias. Muy bien. Es que sí. Ay, sí. No, y luego las preguntas que van. Pero es que vienen escritas ahí, hermana. Vienen escritas, nada más que yo no veo. A ver, Cuando empiezo a leer la canción. no, yo quería ver la pantalla. Que yo no leía. No, cuando estaba leyendo. Estaba muy chiquito, cuando yo come chicos, comiendo la casa. A mí me gustaba. Y ahora, ay, ¿Está cayendo o no? va a acabar la batería. Antes de ver la bolita, van a buscar aquí.
Vamos con la explicación de ustedes y también la mano. Ay. Mi celular. ¿Es que no lo hacía antes de las 7? Creo. Ya quiero salir.
Ay, bendito Dios. Hermano, Me siento panzón. yo estoy pensando que pasara por mí igual. ¿Tampoco van a pasar como a Veracruz? Sí, ¿verdad? No sé yo cuál es la ruta para que pasara por el navegante. Tenía la ruta del navegante. Parar o al ratito está donde está la pelota de tenis, que es pues es del aeropuerto, pasar por ahí si es que vamos, seguro, porque nosotros quería ayudar, ¿ya me entienden? Y así pues vamos a ir. Sí, pero no se va a ir por Chacomulco, no sé. Yo no sé, hermano, la ruta. No tienes que hablar con mi hermano Sergio. Pero está acá viendo. ¿Tú te dices papu? Ese, Papu, no sé, Papu, no sé de qué será, será el pasado, Papu ya, Papu ya. Gracias, se pone también en la, en la, en el Face. Sí, así es Papu ya. Y es de una, hay como instituto teológico, pero muy avanzado en el sentido que es pura teología. No ves que mis materias de relleno, y estaba su amigo, que es un canadiense, otra alabanza, me invitaron, incluso fue a tocar varias veces a la iglesia. Y él dijo, no tengo que procurar nada, 1750, pero no parece. Tengo una noticia para allá. Quiero que si la iglesia mantiene un programa del 50% de la iglesia aquí en Monterrey. Si se salieron dos, la niña platita que venía, ya no iba a la iglesia y ya se salió. Y se fue. Y el hermano me dijo, pues, porque está lo que me dijo. Y pasamos por él, el Pepe pasaba a su casa, estaba de cara, temprano, y ahí es como llevaba. Pero no, es un hombre de iglesia. Hay que llevar a buen hermano, porque identificamos que lo que es esta autoridad. No. Hola, hermano, ¿qué le diga? Ajá. Ah.
Bien, hermanos, vamos a continuar para, mientras más pronto terminemos, más rápido salimos, ¿verdad? Compañeros, Van a caer, hermana. ¿Cómo está el clima por allá, hermanos? está fresco, hermano. Está fresco, está nublado. ¿En qué lugar está el instituto? Coatepec. Estamos en la ciudad de Coatepec, a 15 kilómetros de Jalapa. Coatepec, Veracruz. La capital del café, el mejor café. Ah, ok, la capital del café, hermano. Sí, porque sin café es imposible agradar a Dios. ¿Ah? Y el justo con café vivirá. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ya, hermano. Muy bien, a ver, miren, estoy viendo aquí el mapa de Coatepec. Yo ahorita estoy en Tlaquepaque, Jalisco, hermano. Jalisco, sí, Tlaquepaque, Jalisco. Yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, hermano. Soy de Chihuahua. Pero vivo acá en Guadalajara. Ah, la perla de Occidente. La perla de Occidente, exactamente, hermanos. Miren, hermanos, estamos a 9 horas con 15 minutos de distancia por carretera. Aquí a la vuelta, desde Tlaquepaque a Coatepec. Sí. Está cerquita. ¿Cuándo terminamos este curso? ¿Qué fecha? Más o menos. ¿Perdón? ¿En ¿Cuándo qué? terminamos? Ah, el 3 de diciembre, hermana. ¿Cuándo? 3 de diciembre. Sí. Esas son las fechas que me dieron. Exactamente. La hermana Luisa. Muy bien. Estamos grabando ya la clase, hermanos. Capítulo 2. Filosofía griega. Los sofistas y Sócrates. Y Sócrates. Sofistas y Sócrates. Que nada se verá. Sofistas. Hermano, te lo tuve en la prepa hace 22 me casé. Ya no estudié. Muy bien, hermanos. Sofista. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere decir sofista? No alcanzo a escuchar el chal, hermanos, el chisme ahí, pero pero ahorita les doy la palabra porque miren, en la segunda mitad del siglo V antes de Cristo, Grecia vive su edad de oro luego de la victoria sobre los persas. Miren, esto es interesante. ¿Por qué, hermanos? ¿Se acuerdan de la estatua que soñó Nabucodonosor? Sí. La cabeza es de oro, el pecho y los brazos es de plata, la cintura es de bronce y los pies o las de las rodillas hacia abajo de hierro con barro fundido. La cabeza de oro es Nabucodonosor, que fue derrotado por quién? Por los medos persas. Luego los medos persas son derrotados por quién, hermanos? Por los griegos. Entonces, la estatua tiene una parte de bronce. El bronce está ubicada para los griegos. Luego de la victoria sobre los persas, es decir, de los griegos sobre los persas,
Atenas confederó a las ciudades marítimas en la Liga de Delos y armaron una poderosa flota que expulsó a sus enemigos del mar Egeo. Pericles, que también es famoso ese nombre, el respetado político y reformador griego desde Atenas dirigía las ciudades que integraban la liga y convirtió a su ciudad en la más poderosa de Grecia. Entonces Atenas, hermanos, era la ciudad más poderosa de Atenas. Durante su gobierno florecieron las artes, las ciencias y se profundizó el proceso de la democratización. Entonces, la democracia se la debemos a los griegos. La democracia griega era muy particular. Solo el 20% de sus habitantes eran considerados ciudadanos libres con derecho a votar y a tener acceso a cargos públicos. Para que estos ciudadanos libres pudieran dedicarse con comodidad a la política, se incrementó el número de esclavos que llegaron a representar el 50% de la población total. Entonces, había esclavitud y al mismo tiempo había democracia, pero solamente para los que eran libres, ¿verdad? Es decir, solamente el 20% de los griegos eran los que podían votar, hermanos. Muy bien. ¿Quiénes son los sofistas? Los sofistas, que eran maestros dedicados a enseñar disciplinas humanistas como retórica, dialéctica, derecho y política, encontraron un mercado de hombres ávidos por obtener poder y adquirir influencia. Los sofistas trabajan principalmente entre los comerciantes ricos a los que les cobraban por enseñarles la arete o virtud. Muchos eran contratados como maestros para los jóvenes, pero contra lo que podamos imaginar, los sofistas llegaron a tener una concepción muy particular de lo que era la virtud. Para ellos era la habilidad de rebatir los argumentos contrarios y sostener los propios, haciendo abstracción de la verdad, perdón. Los más importantes era alcanzar los objetivos sin importar los medios utilizados. Justificaban cualquier recurso que lograra el fin que se habían propuesto. ¿Cuántos han escuchado la frase, el fin justifica los medios? Desde aquí, desde los sofistas, vienen estas ideas, hermanos. Desde los sofistas vienen las ideas de que el fin justifica los medios. Y si usted se fija, tiene que ver mucho con la política, hermano, ¿verdad? Tiene que ver con, por ejemplo, en la actualidad, el fin justifica los medios, tiene que ver mucho con no importa lo que hagas para que puedas llegar, ¿verdad? Y claro que cuando uno es cristiano, hermanos, pues sí importa mucho lo que uno hace. Es imposible el no, el no tomar en cuenta los medios. Para nosotros los cristianos, el fin no justifica los medios, hermanos. Nosotros creemos en la soberanía de Dios, que Dios mueve todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, amén. Entonces, nosotros no nos movemos por política, nos movemos por fe. Nos movemos porque Dios está en medio de nosotros, porque Él es el que gobierna, por tantas cosas, hermanos. Entonces, prácticamente debemos de desechar estas ideas, ¿verdad? No son las ideas de un cristiano, el fin justifica los medios. Si usted va al centro comercial y le dan cambio de más, usted no diga, Dios me bendijo. No, hermano, tiene que regresar lo que le dieron. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en Dios y no creemos en que el fin justifica los medios. No, es que yo tenía mucha necesidad y Dios me bendijo. No, ¿cuál que Dios le bendijo? Tiene que regresarlo. Entonces, estas ideas, hermanos, de los sofistas, todavía en la actualidad, pues, están muy en boga, ¿verdad? Muy actuales, hermanos, muy vigentes. Tuve que corregir unas cosillas, ahí está. Muy bien. La perversión del pensamiento. El vocablo sofista deriva de sabiduría y ellos se consideraban a sí mismos sabios.
Pero con el tiempo la palabra sofista pasó a ser peyorativa, es decir, ofensiva. Hoy se utiliza para designar a quien utiliza razones o argumentos aparentes, sofismas, con los cuales defiende lo que es falso. En realidad, a los sofistas no deberíamos considerarlos como filósofos porque el filósofo ama la sabiduría, mientras que los sofistas renegaban de la sabiduría y amaban la retórica, la argumentación y el éxito. El pensamiento autónomo siempre encierra riesgos y los sofistas demostraron la peligrosidad del razonamiento cuando se independiza de los valores. El apóstol Pablo escribe a los colosenses sobre las influencias perniciosas del pensamiento sin contenido y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Entonces, hermanos, muy probablemente las filosofías sofistas habían llegado a las iglesias cristianas que el apóstol Pablo había fundado. Por eso Pablo dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Por eso, al estudiar la filosofía, hermanos, pues vamos a darnos cuenta de muchas cosas de las que el Nuevo Testamento habla. Muy bien. Venimos a los grandes filósofos, hermanos, Sócrates y Platón. Enfrentaron a los sofistas y enfatizaron la importancia de los valores morales. Este último argumentaba que si la habilidad es la virtud más importante, entonces el mentiroso es mejor que el veraz y el ladrón es mejor que el ciudadano honesto, porque ambos sacan ventaja sobre su semejanza utilizando sus habilidades. Pero Sócrates tiene una metodología muy interesante. En el siglo VI antes de Cristo, la filosofía griega vive una época en su esplendor con todos estos grandes filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles, tres grandes nombres que serán hasta hoy referentes obligados en toda la filosofía occidental. Sócrates, ¿cuándo vivió Sócrates? En el 470 antes de Cristo al 399, hermanos. ¿Cuántos años vivió? 72, 71. 31, 71. 71, exactamente. Fue un ateniense. Entonces, ¿dónde nació Sócrates? En Atenas. De fuerte personalidad y gran inteligencia, que a pesar de no haber dejado ningún escrito, gravitó sobre sus discípulos haciendo que su influencia trascendiera hasta otros. Todo lo que sabemos de él nos llega a través de los escritos de tres de sus contemporáneos, el comediágrafo Aristófanes, que lo retrató en su obra Las nubes, y los discípulos Platón y Genofonte, quienes son las obras hablarán, quienes en sus obras hablarán con admiración de quién, hermanos, de Sócrates. ¿Cuál es la metodología de Sócrates? Bueno, se denomina mayéutica. Anoten, hermanos, la metodología usada por Sócrates es la mayéutica, palabra con la que se designaba el arte de ayudar a dar luz, a dar a luz. La mayéutica consiste en hacer preguntas sencillas y aparentemente inocentes que van gradualmente encadenándose hasta alcanzar los fines últimos. Sócrates salía a las calles y conversaba con la gente común, con los siervos, esclavos, artesanos jóvenes. Con sus preguntas iba guiándolos en sus razonamientos a las verdades fundamentales, demostrando que el pensamiento no es patrimonio de ciertas clases intelectuales y la verdad puede ser accesible a todos los hombres. Formó un círculo filosófico y entre sus más conocidos discípulos estaban Alcibiades, Genofonte, Platón y Critias. Yo creo que el más famoso es Platón, hermanos. La mayoría hemos escuchado a Platón. Les enseñaba a reflexionar, a cuestionar las verdades generalmente aceptadas para descubrir sus flancos débiles. Usaba la ironía para poner sobre la aparente verdad un manto de duda que llevaba al interlocutor a revisar su propio saber y lo hacía caer en la cuenta y en los errores. La mayéutica, por lo tanto, es la metodología de Sócrates. Solo sé que no sé nada. ¿Cuántos dicen eso antes del examen, hermano?
Amén, amén. Amén. Muchas veces hemos usado esta frase en broma, la hemos usado en serio, hermanos. Solo sé que no sé nada. Esta frase de quién es, hermanos? De Sócrates. Ajá. Consideraba que admitir la propia ignorancia lo hacía más sabio que sus contemporáneos porque ellos eran ignorantes pero no lo admitían. Por medio de la mayéutica intentaba llevar sus interlocutores a la nesciencia, la conciencia de lo que se ignora, condición imprescindible para comenzar el camino del saber. Entonces, hermanos, no está mal que de repente nos preguntan algo complicado y nosotros digamos, bueno, pues no, solo sé que no sé nada, ¿verdad? Al respecto. Tengo que investigar. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza humana, hermanos. Es parte de ser humanos el no conocer todas las cosas. Muy bien. ¿Qué pasó, hermana? Apareció una leyenda de que tenemos el internet inestable. Ah, ok, ok. Ya se quitó. Muy bien. Entonces, también a mí de repente me aparece esa leyenda. Platón recoge en sus diálogos el método que utilizaba Sócrates para llegar a la verdad. En Fedón aparece Sócrates interrogando a Cebes sobre el tema de la inmortalidad del alma. ¿Cómo eran estos diálogos? Eran más o menos así. Dime, siguió Sócrates, ¿qué debe existir en el cuerpo para que éste esté vivo? El alma, contestó Cebes. Siempre sucede así, siempre declaró Cebes. Luego el alma siempre trae con ella la vida. Ciertamente, ¿existe algo contrario a la vida? Algo existe. ¿Qué es? La muerte. El alma nunca recibirá lo contrario de lo que lleva en sí misma. Tal es la deducción de nuestros principios. Dices bien, afirmó Cebes. ¿Cómo denominamos a lo que no recibe la idea de par? Impar. Y a lo que nunca recibe ni lo justo ni el orden, injusticia y desorden. Bien, y a lo que nunca recibe la muerte, ¿cómo le llamamos? Inmortal. El alma no recibe pues la muerte, nunca es inmortal, lo es. Creo que está bien demostrado, ¿no te parece? Evidentemente, dijo Tebes. Esos eran los tipos diálogos que tenían, hermanos, para la filosofía. Es decir, hacían preguntas que eran preguntas sencillas que se empezaron a hacer más complicadas, que tenían que ver con la existencia, con la vida, con el alma, etcétera. Pero como decíamos algo hace un momento, ¿verdad? ¿De qué le sirve al hombre tanto pensar si no encuentra un redentor, si no encuentra un salvador? Entonces, por eso, hermanos, es muy interesante todo esto de los filósofos. Sin embargo, les hace falta esa chispa que solamente encontramos en la Biblia. Les hace falta esa paz, hermanos, que solamente la Biblia nos puede transmitir. Con este sistema, Sócrates combatía a los sofistas, ponía en evidencia su ignorancia y la perversidad de sus argumentos. Así como ellos hablaban del arete, también del arete, también Sócrates hacía girar su pensamiento en torno a la idea de virtud. El arete, hermanos, tiene que ver con la virtud, pero razonaba destacadamente la importancia de los valores morales y ponía al descubierto las falaces métodos de los políticos y la inconsistencia religiosa del pueblo. Mire, desde tiempos de Sócrates, los políticos ya eran falsos, hermanos. Imagínese usted, ¿verdad? Entonces, pues Dios nos ayude a que nuestros gobernantes tengan temor de Dios. Yo creo que esa sería la clave, hermano. ¿Usted qué opina? Si nuestros gobernantes tuvieran temor de Dios, serían las cosas diferentes. Pero mire, desde Sócrates ya descubría que los métodos de los políticos eran falsos, hermanos, y algunos religiosos también. Entonces no hay nada, dijo el sabio Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Muy bien. El justo castigo para Sócrates. Pese a que Sócrates había sido un ciudadano excelente, los atenienses los juzgaron
por traición a la patria. La traición a la patria, hermanos, desde este tiempo ya ya se usaba y era parte de la sociedad. Cuando le preguntaron cuál sería la pena que él mismo se aplicaría, Sócrates contestó: debería ser instalado en un palacio y vivir mantenido por el pueblo. Ante la respuesta de Sócrates, los jueces indignados lo exhortaron para que se defendiera. Sócrates, con impactante tranquilidad, alegó: nunca he realizado nada digno de castigo y sin embargo he tenido que transformar mi vida en una larga defensa. Exasperadas por las respuestas del filósofo, los atenienses se decidieron a dictar sentencia. Al enterarse, Sócrates dijo: gracias por avisarme, y se tapó los oídos. La seguridad en sus actos se mantuvo hasta el fin. Ya casi para terminar, hermanos, de hecho ya esto es lo último. Las ideas de Sócrates, la filosofía presocrática era naturalista, es decir, que se ocupaba de la naturaleza y las leyes que regían el cosmos. Con Sócrates, la filosofía da un giro notable, se vuelve hacia el hombre al que considera como un ser moral. Entonces, los presocráticos hablan de la naturaleza, hablan de la creación, pero a partir de Sócrates la filosofía se torna en alrededor del ser humano, de lo moral, etcétera. Creía que el origen de la moral es la conciencia que le indica al hombre lo que debe hacer, por eso enfatiza: conócete a ti mismo. Frecuentemente hablaba del daimon, la voz interior, que le indicaban al hombre los cuales eran las leyes superiores según las cuales debía vivir. Según Sócrates, el hombre adquiere saber y el saber identifica con el bien, se identifica con el bien. Por lo tanto, el saber es virtud, porque el que sabe lo que es el bien debe llevarlo a la práctica y el fin de la virtud es la felicidad. Mantenía su fe en los dioses de la polis, es decir, de la ciudad, aunque no creía en los mitos que los semejaban a los hombres. Pensaba que todos ellos estaban subordinados a una divinidad suprema y única cuya existencia se hacía evidente por la racionalidad con la cual estaba estructurado el universo. Sócrates desmenuza en sus diálogos el pensamiento sofista, critica su escepticismo sobre la verdad y afirma la existencia de una ética universal común a todos los hombres. Entonces, prácticamente, hermanos, estos son los primeros 2 capítulos del libro, que si Dios nos permite, estaremos tomando entre 2 y 3 capítulos por cada sesión y luego yo les iré encargando algunas tareas. He estado muy ocupado, hermanos, por lo tanto, no les voy a encargar la tarea esta semana. Así es amén, amén, gloria a Dios. Pero a partir de la próxima semana yo creo que sí les voy a encargar alguna tarea. La próxima semana tenemos la salida de un viaje misionero. Ajá. Entonces no sé si nos encargue de una vez la tarea que estaba planeada para la próxima semana. Ok. O si dispone de tiempo, nos podríamos ver entre semana a la hora que usted pudiera para reponer, por así decir, la clase. Muy bien, hermano. Entonces, miren, yo tengo actividad del Departamento de Educación Cristiana el lunes y martes. El miércoles tenemos culto, entonces probablemente pudiera ser el jueves. Pero bueno, yo les confirmo. Si no, hermanos, les mando la tarea con la hermana Carelli para que ella les haga llegar el libro. Déjenme, les mando de una vez el libro, hermanos, para que me confirme, hermana, si le llegó el libro. ¿Está bien? Y también tenemos un grupo de alumnos solamente, no sé si quiera que lo agreguen. Sí, hermana, si quiere agregarme para ahí subirles el material y todo lo demás. Me agrega y me manda un mensaje, hermana, para por ahí enviarle los archivos. Listo. Muy bien. Grupo de apoyo Bachi. Muy bien, hermanos. Déjenme les mando los archivos.
Miren, les mandé el plan de curso. Déjenme, les mando el libro también. Amén. Gloria a Dios. Segundos. Ahí está también, hermanos, el libro. Si usted revisa el primero y segundo capítulo, es lo que vimos el día de hoy. Bueno, la introducción, que es la filosofía, y los sofistas, los presocráticos, y alcanzamos a ver un poquito a Sócrates. Entonces, continuaría el capítulo 3. Muy probablemente les encargue leer, hermanos, leer y sacar algunas, o les mande un cuestionario para que contesten algunas preguntas, para que estén al tanto de la lectura. ¿Está bien? Muy bien, hermanos, entonces me da gusto conocerlos, estamos empezando, pero primeramente Dios, según me dijeron los directivos del instituto, vamos a estar terminando el 3 de diciembre, hermanos. Entonces, si terminamos el 3 de diciembre, usted tiene oportunidad desde aquí al 3 de diciembre para que vaya pensando en mi regalo de Navidad, hermanos, ¿ya? Si quiere pasar el curso. Si no quiere pasar el curso, pues puede ser un depósito a mi cuenta, hermanos. La calificación varía dependiendo de la ofrenda. Sí, hermano, mientras más generosos sean ustedes, pues más generosos somos con la calificación. No, no se crean, hermanos. Es un gusto conocerles, es un gusto estar con ustedes. Estamos en contacto por medio del grupo de WhatsApp. Cualquier duda también me pueden escribir, hermanos. Ya por ahí está mi número en el grupo de WhatsApp. El día de hoy terminamos un poquito antes. Habrá sábados donde tengamos que ocupar todo el tiempo por los temas, pero vimos lo suficiente. No quiero que se vaya el día de hoy con la cabeza llena de tantas filosofías. Usted váyase con la cabeza llena de Cristo, hermano, ¿verdad? Porque Él es el único. Muy bien, hermanos. Entonces, miren, grabé la clase. Lo que se me olvidó es que no le puse pausa y todo el tiempo de receso ahí se estuvo grabando, hermanos. Así es que si usted ahí anduvo haciendo cosas, pues va a salir en el video, ¿verdad? Pero bueno, para la próxima pongo la pausa. Entonces, bueno, espero y no haya salido ahí bailando, echándose una marometa o algo así, ¿va? Pero, bueno, hermanos, entonces terminamos. Gracias a Dios por sus bondades. Entonces, hermana Kareli, estamos en contacto para, si la semana que entra no están, si nos pudiéramos ver entre semana, o bien yo grabarles un fragmento de la clase y mandárselos. Pastor, con ustedes ya. También esa puede ser una opción. ¿Está bien? Sí. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga. Dios les guarde. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Señor, gracias por esta clase. Gracias por este grupo. Gracias por este inicio de curso, Señor. Te pedimos que tu gracia y tu sabiduría nos ayude para entender las filosofías, pero también para entender que tú eres el único, Señor, que puede salvar, el único que puede dar vida. Te agradecemos por el privilegio de servirte en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos. Estamos en contacto. Amén. Amén.